En esa introducción yo quería incluir, y voy a compartir hoy con ustedes, acerca de que Abraham era hebreo. No vamos a leer los versículos para poder entrar en la otra parte. Abraham era hebreo, pero cuando leemos el capítulo 17, del 1 al 7, encontramos que Dios le cambió el nombre, porque él llamó a Abraham y le cambió el nombre por Abraham, ¿sí? A su esposa también, Sarai, pasó a ser Sara. Y a Ismael es hebreo, no le cambió el nombre, porque Sara se enojó porque Ismael se burlaba de Isaac y lo hizo echar. Pero Abraham obedeció. Y fue echado, pero a su vez también fue bendecido. Y eso vamos a ver en el capítulo 17 de Génesis. (17, 19 y 20). Dice: respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré. Eso dijo el Señor, no Abraham. Que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Tenemos 12 tribus de Israel. Y acá hay 12 príncipes. No vamos a detenernos cuáles son, ¿sí? Pero tampoco a dónde fueron a habitar, pero el límite con Egipto y toda la zona de la Patagonia. Te multiplicaré, hebreos y musulmanes. No todos los musulmanes son hebreos y no todos los hebreos son musulmanes. Tampoco no todos son islámicos. Pero esa es la descendencia, y vieron la cantidad que hay en esa zona, ¿sí?, de descendientes. Y a Isaac, también hebreo. Y después los hijos de Isaac: Esaú y Jacob. Esaú, el primogénito, vendió su primogenitura. Leemos ahí, está en el capítulo 25, acerca de todo lo que ocurrió, también lo que hizo Raquel, que le vistió con pieles de animales a Jacob para engañar a Isaac, que no veía, y así pudo engañar. Isaac creyó que era Esaú porque Esaú era velludo y Jacob era lampiño. Entonces fue descubierto, pero ya Isaac había bendecido a Esaú, ¿sí? A Jacob, perdón. Y vieron que a Jacob también Dios le cambió el nombre, ¿sí? Le cambió el nombre. Y ese vamos a leer en el capítulo, en Génesis 32. No vamos a leer todo el Génesis 32 del 24 al 32, pero vamos a leer solo el 28 nomás. Pero para entender bien, ustedes pueden leer después Génesis 32 desde el 24 al 32, pero ahora vamos a leer solo el 28. Y el 28 dice:
Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y en el 35, del 9 al 15, pero vamos a leer tan solo el 10 y el 12. El 10 dice: y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Ismael. Y el 12 dice: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. ¿Por qué quería leer este versículo? Porque uno de los motivos para reflexionar es que Dios cumple todo. No es ningún falluto como yo. Y le dijo: le voy a dar. Pero también le dijo que iban a estar 40 años, ¿sí? Y Jacob se murió en Egipto. Y le cambió el nombre, ¿sí?, a Jacob para ser Israel, ¿sí? Saulo de Tarso, Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 4 y 5. El apóstol Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todos estos nombres que hemos mencionado: Abraham hebreo, Ismael hebreo, Isaac hebreo, Esaú hebreo, Jacob hebreo, Pablo hebreo. Pero a Abraham le cambió el nombre, a Ismael no. A Jacob le cambió el nombre, a Pablo le cambió el nombre. Entonces, tenemos versículos que dicen que los misterios que nos fueron revelados permanecen en el secreto de Dios. Entonces, hay un himno 155 que dice: cuando allá se pase lista, ¿sí? La lista tiene nombre. Entonces, ahí va a ser cuando nosotros recién vamos a saber con qué nombre el Señor nos anotó en el libro de la vida del Cordero, porque nos tomó para Él. Y acá le tomó a Abraham para Él, pero Abraham tuvo 2 hijos, pero la bendición era para Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, pero la bendición fue para Jacob, ¿sí? Y le cambió el nombre, Israel. Y nosotros hoy sabemos, como dice Pablo, hebreo de hebreos. Todos son hebreos, pero no todos son del pueblo de Dios. Cuando hablamos del pueblo de Dios, hablamos de Israel. Israel es el pueblo de Dios, o sea, los descendientes de Jacob. 12 hijos, ¿sí? Y no vamos a leer todo, pero aunque sea muy brevemente, quiero leer en el Génesis 49 acerca de la profecía dada por Jacob a sus hijos. El primogénito era Rubén,
pero perdió la primogenitura. Vamos a leer por qué. Porque dice el capítulo 49 del Génesis, para comprobar que es una profecía, dice en el versículo 1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y en el versículo 3 dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste y subiendo a mi estrado. ¿Sí? Se acostó con la mujer del padre. Perdió la primogenitura. Sin embargo, a Judá, vamos a leer dos líneas nomás. En el versículo 8 dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Y en el versículo 10 del primer renglón dice, no será quitado el cetro de Judá. ¿Quién es el que tiene el cetro? El rey. ¿Sí? ¿Y de quién viene nuestro rey? De Judá. ¿Sí? Ya vamos a ver cuando lleguemos al pacto davídico. Dios le dijo a David que su reinado iba a ser eterno. ¿Sí? Por eso es que el ciego Bartimeo clamó y dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y también vamos a leer respecto a Dan. Versículo 16 dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Tu salvación esperé, oh Jehová. Por eso es que Dan, eso es motivo de otro estudio, pero en el capítulo 7 del Apocalipsis no está Dan. Apocalipsis capítulo 7, a partir del versículo 5. Fíjense quién ocupa el primer lugar. De la tribu de Judá, 12,000. Y después sigue, pero vamos a leer todo para ver que Dan no está. De la tribu de Judá, 12,000. Después de la tribu de Rubén, el primogénito pasó a ser segundo. 12,000. De Gad, 12,000. De Aser, 12,000. De Neftalí, 12,000. De Manasés, 12,000. De Simeón, 12,000. De Leví, 12,000. De Isaacar, 12,000. De Zabulón, 12,000. De José, 12,000. Y Benjamín, 12,000. Dan no está. Está reemplazado por Manasés. Pero la tribu de Dan se va a salvar. Ese es motivo de otro estudio. Pero lo que quiero resaltar, fíjense, Judá y Leví, ¿hijos de quién eran? Hijos de Lea, la hermana de Raquel. Y esto tiene un mensaje para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros no queremos aceptar lo que Dios nos dio porque no nos gusta y queremos lo otro? Mi señora se va a enojar por lo que voy a decir. El hermano Simbalisti
Estábamos dando vueltas ahí en el donde tienen los autos. Y el hermano Simbalista me dice, venga hermano. Me llevó y me dijo, este es el auto para usted hermano. Y Gladys dice, no, yo quiero ese Chevrolet. Cuando Joel subió arriba, dio gloria a Dios, dice, porque este es el auto que... Pero yo podía convenir con mi esposa, pero el bolsillo no nos daba. ¿Qué quiero decir? De que cualquiera de nosotros, yo no le estoy escrachando a mi esposa, quiero solo para dar como ejemplo, cómo a veces nosotros no estamos conformes con lo que Dios nos dio y queremos otra cosa. Y eso hizo Isaac. Yo quiero a Raquel. Trabajó 7 años y el padre de Raquel le dio a Lea. Tuvo que trabajar otros 7 años para que le dé a Raquel por esposa. Y Raquel resultó estéril. Y Lea le dio 6 hijos. Y entre esos 6 está la tribu de Leví y la tribu de Judá. De Leví el sacerdocio, el sumo sacerdocio. Y de Judá, nuestro Salvador, hermano. Nuestro sumo sacerdote. De Leví el sumo sacerdote y los sacerdotes para el pueblo de Israel. Pero de Judá, nuestro sumo sacerdote, para que nosotros hoy seamos sacerdotes. Porque sacerdote no es el cura. O sea, el ser sacerdote no quiere ser cura, no quiere decir ser cura. Sacerdote quiere decir ministrador de la palabra. Y cada uno de ustedes ministra la palabra. Cuando le dicen al vecino que la salvación está en Jesucristo, le predican el evangelio, están ministrando la palabra. ¿Sí? Y otro detalle que yo tenía para la introducción era el tema de la Trinidad de Dios, que son 3 personas. Que los testigos de Jehová no aceptan, porque ellos se prenden de este versículo donde dice Jehová Dios uno es, y ellos dicen eso nomás. La Biblia no dice, no habla de la Trinidad de Dios, pero sí se manifiesta. Se manifestó en la creación. Dice que el Espíritu se movía y después hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por eso somos tripartitos. Se manifestó en el bautismo del Señor. El Hijo para bautizarse. El Espíritu que descendió como paloma. Y una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y con Abraham, en el capítulo 18 de Génesis, también. ¿Se acuerdan cuando ese estudio dio el pastor Roberto? ¿Sí? Cuando aparecieron esos 3 hombres y él salió al encuentro y los albergó, les dio de comer. Era Dios en la Trinidad que le visitó a Abraham. Léanse el capítulo 18, no voy a ver los versículos para... Y Jesucristo manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el saludo y la doxología final de la segunda carta de Pablo a los Corintios, también en el capítulo 13, 11 y 14. Habiendo terminado con la introducción, pacto y dispensación. Sobre la dispensación ya yo no voy a desarrollar esto. Sí deseo compartir lo de los pactos, pero no un estudio profundo, sino para que haya un conocimiento qué es pacto, para qué fue hecho y por qué fue hecho. Y las dispensaciones,
la dio el hermano Roberto en la reunión de varones. Pero las dispensaciones son 7. Los pactos son 8. Las dispensaciones, hay una corriente teológica que dice que las dispensaciones son tan solo 6, porque no cuentan la dispensación de la inocencia. Y nosotros sí contamos. Y Scofield hace el comentario al respecto. ¿Por qué? Porque dispensación viene de dispensar. Es lo que Dios dispensa al hombre, ¿sí? Una forma de comunión. Por eso, luego de la creación, Dios dispensó a Adán y Eva esa perfecta comunión y todo lo que le dijo respecto a la creación. Y cerró diciéndole: de ese árbol no comerás, y si comieres, de cierto morirás. Le dispensó vivir en plena comunión con su Creador. Después vino la dispensación de la conciencia. Ahora que conocen el bien y el mal, ¿sí? ¿Y qué hizo el hombre? Del bien nada, todo lo malo, hasta que Dios se hartó del pecado y hasta se arrepintió de haber creado al hombre, ¿sí? Y así las distintas dispensaciones. O sea que es lo que Dios dispensa para que su creación humana tenga comunión con Él. La gracia de Dios siempre estuvo. Siempre estuvo la gracia de Dios. Pero nosotros la tenemos como dispensación, ¿sí? Porque ninguna de las otras, nada era gratis. Y nosotros tenemos salvación y vida eterna gratis. O sea, la dispensación de la gracia con mayúscula. Que es, Dios nos dispensa en este tiempo la forma de establecer la comunión. Por eso, dispensación es los distintos tiempos y distintas formas en que Dios dispensó al hombre, valga la redundancia, la forma para restaurar la comunión con Él. Y nosotros, por la gracia de Dios, tenemos esa comunión con Dios Padre por medio de Jesucristo. Porque eso es lo que Dios dispensó para este tiempo. Dios fue dando oportunidades y oportunidades. La ley es rigurosa y fuerte. ¿Pero por qué? Porque el pueblo pidió. El pueblo de Israel pidió. Y dijo, todo lo que Dios mande, vamos a hacer. Bien de altanero, ¿sí? Soberbio y retobado, ¿sí? De lima un poroto. ¿Ah? Mientras que los pactos, el pacto es como, para ejemplarizar, como si fuera un contrato. Tiene varias cláusulas. Por eso, por ejemplo, la dispensación de la promesa está en el capítulo 12 de Génesis, del 1 al 3. Ahí está comienza la dispensación de la gracia. Y la dispensación, ahora no vamos a leer, pero también la dispensación de gobierno humano está en el capítulo 9 del Génesis, cuando Noé ya terminó todo y quedaron los 8 nomás. Y la dispensación de la conciencia es cuando Dios lo echa del paraíso a Adán y Eva. Sin embargo, el pacto en la inocencia es lo que Dios dijo. Esto, pero si no haces esto, te morís. Pero como el contrato tiene a veces muchas cláusulas,
de la inocencia a la conciencia, tenemos el pacto del Génesis 3:15. Eso fue, ahí Dios pactó de que iba a haber uno que iba a nacer de la mujer, ¿sí? Y que iba a derrotar a Satanás, para hacerla breve, ¿sí? Ustedes conocen el versículo. Y a Adán lo echó del paraíso. Pero en ese pacto que es incondicional, porque un pacto condicional es el que Dios hizo con Moisés, y eso hemos estudiado en Deuteronomio. El pacto que hizo con Moisés es que si el pueblo obedecía, recibía bendición; si no obedecía, no. ¿Sí? Pero el pacto edénico es incondicional, porque Dios le echó a Adán del paraíso, pero en ese pacto del 3:15 está de que vamos a volver al paraíso. ¿Sí? Y cuando Jesucristo resucitó, dice que bajó al lugar de los muertos. No sé qué habrá pasado con Abraham, pero cuando Jesucristo bajó ahí, no dice textualmente, pero es para discernir, que le dijo a todos los que estaban muertos: yo soy ese que dice Génesis 3:15. Yo soy el Salvador. ¿Sí? Entonces, el hombre va a volver al paraíso. Por eso es incondicional ese pacto. Sabemos que el paraíso no está acá. Nosotros no morimos y no vamos al paraíso. Ahí está Abraham. Enumeramos para no distraer más tiempo. Las dispensaciones son inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. Voy a hacer un papelito, yo tengo anotado todo a dónde comienza y a dónde termina, pero va a ser mucho tiempo. Pero lo que me interesa es que los hermanos, esto, la mitad de los hermanos acá o más, les resulta ya archisabido. Pero si el Señor puso en mi corazón es porque alguien necesita saber esto. Entonces por eso doy así como resumido, ¿sí? Hice referencia a las 7 dispensaciones, ¿sí? Mientras que los pactos son 8. El pacto edénico, el pacto adámico, el pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto palestino, pacto davídico. ¿Qué falta? Cuando el Señor alzó la copa: esta es la sangre del nuevo pacto. Que algunos teólogos dicen que también tiene el nombre de pacto eterno. Pero yo en la Biblia encuentro nuevo pacto y me alcanza y me sobra. Y me gozo cuando participo de la Santa Cena, porque es el anticipo, como dijo el Señor ahí en la última cena con sus discípulos, ¿sí? Y yo anoté y voy a leer para no... Yo puse el significado de dispensación, proviene del latín de dispensare, se aplica en administración, comisión y a cargo, y está en Efesios 1, 9 y 10 y en Efesios 3, 8 y 9. Es la acción y efecto de dispensar, o sea que Dios dispensa el tiempo y la oportunidad y la forma. Acciones de Dios en distintos tiempos y formas donde Dios acciona para que el hombre mantenga una comunión fluida con su Creador. Escofie la nota.
es el periodo de tiempo durante el cual se prueba al hombre con respecto a la obediencia a lo establecido por Dios o revelación específica de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y el pacto, lo que acababa de decir, ¿sí? Pero Scofield anota y dice literalmente un convenio o tratado solemne entre dos o más partes, en que se establece una obediencia a cumplir, ejecutar ciertas acciones y a recibir retribución de la otra parte. Dios estableció pactos condicionales e incondicionales. ¿Y cuál es el condicional? Anoté también. Es uno en el cual la acción de Dios es en respuesta a la acción de parte de aquellos a quienes va dirigido el pacto, lo cual garantiza plenamente que Dios cumplirá su parte cuando se satisfagan los requisitos por parte del ser humano. Si el hombre fracasa, Dios no está obligado a cumplir. Eso es lo que el condicional que fue con Moisés. Mientras que el incondicional son las promesas que con seguridad serán cumplidas en el tiempo y a la manera de Dios. Se distingue del condicional por el hecho de que su cumplimiento esencial es prometido por Dios y depende del poder y soberanía del propio Dios. Por eso el pacto de Abraham es incondicional. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Te alcanzó a vos, hermano? Y el pacto palestino, estudiamos en Deuteronomio. 14 versículos de bendición. Pero Israel, ¿qué escogió? 54 desobediencias. 14 a 54. Por eso estudiamos que Moisés profetizó al pueblo de Israel que iban a ser deportados a Babilonia. Y está en el capítulo 28 y 29 de Deuteronomio. Y fueron deportados. Y le dijo, pero van a volver, porque allá los reyes le van a ayudar para que ustedes vuelvan. Y así fue. Pero a ustedes les gusta desobedecer, entonces van a ser desparramados por todo el mundo. Se cumplió. El general Tito, en el año 70 de la era cristiana, saben lo que pasó. No quedó piedra sobre piedra como el Señor había dicho cuando miró al templo. Y no quedó piedra sobre piedra. No, dicen, no, pero eso fue así porque Tito arrancó hasta los cimientos porque buscaba el oro. Todo lo que quieran, pero la palabra de Dios se cumplió. Y fueron desparramados. Ya algunos dijeron que en 1948 ya se cumplió el regreso de Israel. No, hermano. Es la señal de que Dios le va a traer, porque 1778 años estuvieron divagando en el mundo sin territorio como nación. Y la ONU, así como Tarjerse, Darío, Ciro, le ayudaron. La ONU le ayudó para que vuelvan a tener su territorio. Siempre digo, el territorio de Israel, teniendo en cuenta todos los musulmanes y árabes que habitan alrededor, es una pulga en el medio de la sábana. ¿Ustedes conocen la pulga? Vamos a ponerle un piojo en una sábana. Sin embargo, tenía 19 años de vida la nación de Israel después que la ONU decidió restaurarle un espacio territorial. 19 años. Y los vecinos molestos dijeron, vamos a eliminar esto. Los que vestimos uniforme sabemos lo que quiere decir diadet. Y muchos saben porque estudiaron.
lo que es el día D. Dios le dijo a Israel cuándo iba a ser el día D en que todas esas naciones le iban a invadir para eliminarlo. Entonces Dios le dijo, 2 días antes ustedes tienen que bombardearle a ellos. Dicen, bueno, sí, porque Estados Unidos le ayudó, todo lo que quiera. Pero cuando Dios está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. ¿Y qué hizo Israel? 2 días antes, para acá, para todos lados. Bombardeó los aeropuertos, los arsenales, todo. ¿Y qué pasó? En 7 días le humilló a todos, desde Egipto para abajo, que era el más grande. ¿O no? Entonces, eso que dice Deuteronomio, que van a venir todos. Claro, dice también que se van a arrepentir y van a volver. Nosotros no vamos a estar cuando eso suceda. Pero Dios ya obró para que, dando señal que van a volver con este retorno de Israel, para que nosotros creamos, porque nosotros somos incrédulos también, hermanos. Pero tenemos que creer que Dios va a dar todo el espacio, y no solo ese sector de Palestina, del Jordán hacia el mar Mediterráneo. Todo lo que dice Génesis ahí. ¿Sí? En Génesis, ahora no vamos a leer porque el tiempo es tirano, pero quería dar este pantallazo. Entonces el próximo martes vamos a ver qué significó el pacto edénico y qué significó el pacto adámico. Yo creo que en 3 martes terminamos los 7 pactos, según como al Señor se le plazca desarrollar. ¿Sí? Puede ser menos, puede ser más. Que el Señor les bendiga.